Formalmente informal, la forma del caos, la fuerza total. Juan Arturo Cansino, la voz que no calla, rompe el camino. Bienvenidos al show. Sube el volumen. Formalmente informal. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que usted nos esté sintonizando o el lugar del mundo donde usted nos vea. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Juan Arturo Cansino y los invitamos a que nos acompañe durante este quinto episodio ya de estos podcasts. La verdad se me hace muy complicado pronunciar. Es podcast, así según tengo entendido, ¿no? Porque el que hace podcast es un jorobadito que jugaba fútbol, que luego se volvió político, ya sabrá usted la historia. Pero bueno, en este quinto episodio vamos a platicar con alguien a quien yo en lo personal, a título personal, tengo mucho aprecio, porque tengo añísimos de conocerlo. Creo que somos, si no de la misma edad, por lo menos hay 1 o 2 de diferencia. Obviamente él es más grande. Pero es un joven como yo, que dedicado a la vida empresarial. Platicábamos de 3 generaciones de empresarios de Tapachula que él lleva sobre sus hombros, 2 generaciones en el ramo hotelero, casado con una excelente amiga y compañera, excelente padre de familia también, y en algún tiempo catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas. Miguel Reyes del Pino me acompaña hoy y la verdad le agradezco muchísimo el favor de tu presencia, Miguel. Muchas gracias. Tiempo de no verte en este espacio. Sí, tenemos rato de no estar juntos. Te agradezco mucho la oportunidad de estar contigo y bueno, de platicar con la audiencia y el público que te sigue. Yo creo que hay muchos temas que podemos tocar y cosas interesantes que a la gente seguramente les va a llamar la atención. Sin duda, pero el tema de presentarles a nuestros personajes, de quiénes son, de dónde vienen, lo hacemos con la idea de que usted, amigo que me sigue, que me ve, pues tenga ese panorama de decir, bueno, opina de tal tema porque lo conoce, porque lo domina, porque lo vive. No es ningún improvisado. Y precisamente, Miguel, hablábamos de estas generaciones de empresarios tapachultecos, prácticamente en pleno corazón de la ciudad. La rama de la hotelería es algo que tú has pues cultivado después de tu madre y que lo sigues haciendo con mucho éxito. Sí vale decir el nombre porque es patrocinador del programa. Así estamos hablando nada más y nada menos que del Hotel Fénix en el corazón de Tapachula. Y pues prácticamente tu segunda casa, ¿no? Sí, claro. Pues, bueno, este año estamos cumpliendo 74 años ya de existir y bueno, pues muy contentos porque pues a pesar de todas las inclemencias, ¿no? Todos los problemas que pues nos han suscitado a lo largo de estos 74 años, pues el Hotel Fénix sigue siendo un referente en la ciudad, es el hotel más antiguo que sigue operando y estamos muy orgullosos porque se sigue conservando la esencia del hotel, que siempre fue la idea de ser un hotel familiar, y eso no ha cambiado a lo largo de 74 años, ¿no? La gente, nosotros tenemos visitantes que llegan a ser la 4ª generación, ¿no? No venía el bisabuelo, el abuelo, el padre, el hijo, y ahora hasta los nietos, los bisnietos, ¿no? Sigue llegando. Siguen llegando. ¿En alguna etapa de tu infancia, de tu niñez, llegaste tú a vivir ahí más tiempo que en tu casa? Bueno, pues obviamente yo me hice cargo del hotel cuando tenía 21 años por cuestiones de que mi mamá se enfermó y alguien tenía que asumir la dirigencia del hotel. Y bueno, pues en esos tiempos era difícil porque pues yo todavía estaba estudiando y había que aprender, ¿no? Porque tenías que aprender del negocio. Aunque a mí desde niño pues me ponían a barrer, a trapear, a hacer camas, ¿verdad? O sea, la historia del hotel obviamente pues la viví desde niño. Pero bueno, ya el área administrativa y operativa de dirigir un negocio,
pues empecé en esa etapa y obviamente me absorbió mucho tiempo aprender, ¿no? Y sí, prácticamente me la vivía más en el hotel que en mi casa, ¿no? 74 años, pues, se dice muy fácil, ¿no? Pero han estado inmersos en muchísimas situaciones de todo tipo por ser el centro de la ciudad. Te ha tocado de repente en algunos años, quiero pensar, ser rehenos o secuestrados de grupos políticos que se manifestaban en el antiguo Palacio Municipal, que tomaban las calles, de fenómenos meteorológicos, ¿no? De lluvias muy, Sí, muy fuertes. claro, sí, recordamos el 98 y el 2005, que fueron terribles, ¿no? Sobre todo el 90, digamos que para el 2005 estuvo ligeramente mejor, pero en el 98, recordarás, pues prácticamente el centro se quedó sin luz. Ya para el 2005 hicieron unos tendidos eléctricos que pues prácticamente al centro al menos no sufrimos tanto de la falta de luz, pero en el 98 sí, terrible, y bueno, pues de salir corriendo, por ejemplo, para conseguir una bomba, para poder subir agua, ¿no? Porque pues tenemos gente hospedada y sin luz puedes estar, pero sin agua no puedes, ¿no? Entonces, pues hay anécdotas muy simpáticas, incluso de personajes que nos hemos tenido alojados, hospedados, historias a lo largo de todos estos años. Infinidad de anécdotas. O sea, la verdad es que es muy bonito la hotelería. Es un espacio donde puedes conocer muchas personas de muchas partes del mundo, donde puedes interactuar con personas que piensan diferente y que al fin de cuentas también te das cuenta que muchas cosas compartimos, ¿no? Aunque vengan de lugares tan distanciados como podríamos decir, gente que nos ha visitado de Arabia Saudita, de Japón, gente que nos ha visitado, por ejemplo, de Ucrania, de Hungría, de Yugoslavia, de Rusia, de China, de Indonesia, bueno, infinidad de visitantes de todas partes del mundo prácticamente, de Sudáfrica, y fenómenos como por ejemplo el migratorio, ¿no?, que tuvimos los años pasados, y de seguridad, pues infinidad, ¿no?, de situaciones que se han vivido, sobre todo en el centro. Afortunadamente nosotros pues estamos en un espacio pues bastante seguro e internamente no hemos tenido dificultades, pero pues sí, obviamente todo repercute finalmente, ya sea en el beneficio de nuestros clientes, nuestros huéspedes, o en perjuicio de ellos, como por ejemplo cuando se hicieron las calles, estas calles para siempre, ¿verdad? Que pues mataron la economía del centro, ¿no? Que no entienden y siguen haciendo, ¿no?, así, repitiendo ese modelo, y lo único que provocan pues es que la economía se golpee mucho, ¿no? Ahorita lo van a estar sufriendo los que están en la 17, los que están en la octava, en la primera, ¿no? Ok, un poco en la primera, digamos que hay menos locales comerciales, pero la 17 pues van a ver incluso van a observar ustedes cuando terminen esas calles como muchos lugares pues ya desaparecieron y entrarán otros nuevos, y muchos de esos locales estarán en renta o vacíos y les llevará tiempo recuperar esos espacios, ¿no? Pero bueno, son las políticas de gobierno, que lo único que ven es por los intereses, sino por la economía y por el bienestar de las personas. El centro, platicábamos hace unos días con Fidel Aguilar, a quien tú conoces, y hablábamos del centro porque por el mercado Sebastián, ¿no?, que están en el corazón también de la ciudad. Se ha visto mermado en lo que tú decías, en la actividad económica, producto de muchas cosas, ¿no? El fenómeno migrante, la inseguridad, los temas sociales, etcétera, que de una u otra manera te afectan porque estás ahí ubicado. Pero también este crecimiento económico de las marcas, de las tiendas, de los espacios más grandes, pues climatizados y con estos calores, obviamente mucho, aunque no vayan a comprar, pues te vas a meter media hora a una tu plaza porque no lo aguantas. También ha inhibido este tipo de actividades comerciales en el centro. Ha faltado modernizar el centro desde el punto de vista de los comerciantes, no estoy hablando de calles de alumbrado. Sí, es que mira, un factor importante para que un centro sea vivo es la movilidad. Y desafortunadamente, aunque nosotros hemos hecho a lo largo de muchos años propuestas distintas
sobre cómo mejorar eso, cómo atraer público al centro. E incluso ha habido modelos donde se hicieron en el pasado y funcionaron bastante bien, pero que llegan nuevas administraciones y como a ellos no se les ocurrió, a ellos no les importa, y ellos son los sabedores de la verdad y de la razón, vienen y destruyen todo lo que se podía haber avanzado, ¿no? Y desafortunadamente, pues sí, el centro en México en general siguen siendo centros vivos, es decir, centros, la gente cuando viaja o quienes vivimos en una ciudad, pues de alguna forma siempre tenemos la intención de ir hacia el centro de la ciudad. Es la referencia, ¿no? Es una referencia. Obviamente cuando tú conflictúas la movilidad, y no estoy hablando solo de automóviles, sino del transporte público, ¿no? De la forma en que se llega, de cómo se ubica una parada de autobús, por ejemplo, en este caso que bueno, hemos retrocedido, recordarán, tenemos el Tapachulteco, ¿no? Que era un medio de transporte que hoy deberíamos de estar diciendo que estamos inaugurando los autobuses eléctricos, por decir algo, y resulta que regresamos a lo anterior, a las combis, al caos, al desorden, al que se paren en una esquina y se queden 15, 20 minutos estacionados porque están esperando pasaje. La policía de tránsito, tanto municipal como del estado, brilla por su ausencia todo el tiempo, solo cuando pues yo creo que los llaman para que incrementen un poco las multas, de repente se esconden en las esquinas para las vueltas prohibidas, las cuales ya no están señalizadas, por ejemplo, ¿no? O sea, toda es una serie de cosas de dejadez, de olvido, de abandono, que obviamente pues, perjudican la economía y esto finalmente repercute en las familias tapachultecas. ¿Y por qué me refiero a las familias tapachultecas? Porque normalmente en el centro es donde están las familias que habitan la ciudad. Las plazas normalmente son empleados, pero los dueños de esos negocios pues no viven en Tapachula, sino viven en otras ciudades. Entonces esos recursos no se derraman aquí, llegan a las cuentas de cheques y esas pues se van a la Ciudad de México, a Miami, a Japón, a cualquier parte del mundo en donde estén los corporativos o las centrales de estas empresas. Pero en el caso del centro, pues tú ves la boutique, ves la zapatería y estas gentes son familias tapachultecas que viven acá y lo que ingresa y que llega a sus cuentas, pues se empieza a derramar porque necesitan de otros servicios, ¿no? Así como por ejemplo aquel que tiene vamos a citar un ejemplo sencillo, aquel que tiene una boutique, una señora, un señor que tiene una boutique de ropa y bueno, pues con las ventas que él tiene, pues a lo mejor tiene un vehículo y ese vehículo pues hay que darle mantenimiento y ese mantenimiento ¿dónde se lo va a dar? Pues en un taller local y ese dinero ¿dónde va a ir a parar? Pues en las manos del mecánico que le va a dar el servicio a su vehículo y así infinidad de situaciones que se van repitiendo y es donde la derrama se va generando, ¿no? Y esa riqueza que se genera pues se empieza a distribuir, ¿no? Y eso es el caso, por ejemplo, de los turistas. Cuando vienen los turistas, ellos traen recursos nuevos, porque muchas veces habrán escuchado el cuentito, ¿no? Del que llega y que deja $100 y que él le paga a otra persona, ¿no? Y al final regresa porque dice que ya no se quiere quedar en el hotel, pero ya todo el mundo cobró, ¿no? Exacto. Pues un poquito la historia esa, pues es así como sucede, ¿no? O sea, mucha gente ve al turismo a veces sin la importancia que se requiere, sobre todo nuestras autoridades que no entienden, ¿no? Cómo es que eso hace que la derrama del dinero fluya por toda la ciudad, ¿no? O sea, esta persona que nos visita pues necesita dónde alojarse, dónde comer, cómo moverse, ¿no? Así que va a gastar en un hotel, va a gastar en un restaurante, va a gastar en un taxi y ese dinero pues va a ir de mano en mano, va a ir obviamente el restaurante pues necesita, por ejemplo, verduras. ¿Y dónde las va a comprar? Pues se las va a ir a comprar al mercado, ¿no? Entonces, ese dinero que llegó vía un visitante foráneo, pues que pasó a manos de un restaurante y de ese restaurante pasó a manos de una persona que tiene una verdulería en el mercado.
Y él a su vez lo mismo, porque como para tener esas verduras requiere de una unidad, por ejemplo, pues esa unidad pues va a necesitar darle mantenimiento y va a ir a dar a manos de un mecánico. Y ese mecánico pues también requiere muchos otros servicios, porque necesita comprar unos zapatos, ¿verdad? O necesita comprar herramientas, o necesita comprar refacciones, y ese dinero que recibió va a ir a pasar a manos de la refaccionaria, de la tienda de herramientas, o del calzado que va a requerir, o de la ropa que utiliza para su operación como mecánico. Entonces ahí es como la economía se va moviendo, y esa es la importancia de tener un buen turismo, de atraerlo, y además de que tengamos una pernota más prolongada. Y eso se logra con productos turísticos, no con atractivos, porque es una infinidad de campañas que hemos desgastado y diciendo, es que tenemos la cascada, es que tenemos el río. Que bueno, es muy bonito, pero eso no basta, o sea, no es suficiente. Eso tiene que ser acompañado de un producto turístico. Ese producto significa que tiene que haber alguien que te pueda llevar a ver esa cascada, que cuando llegue a esa cascada pues haya un baño de cierta calidad, ¿verdad? Para que además tenga botes de basura, que no tires la basura y no contamines los ríos, y que además te pueda dar a lo mejor un recorrido, te informe, por ejemplo, de la flora y la fauna. Alimentos. Claro, alimentos. Entonces es toda una derrama importante, y si tú tienes ese producto, pues la gente sabe cuánto cuesta, cuánto tiempo le lleva estar en el lugar, qué es lo que va a hacer, o sea, qué es lo que espera del lugar, y evidentemente hay una derrama muy importante económica por un lado, y por otro lado una estadía más prolongada. Si esa persona se queda más tiempo, pues va a necesitar más alojamiento, más alimentación, más transporte, ¿no? Y un guía de turista, infinidad, o sea, todo. Circulante, como se le conoce al dinero. Exactamente, es el círculo contables, virtuoso, ¿no? ¿Sí? Y no el círculo perverso donde unos ganan y ese dinero se va y no se derrama, ¿no? O se queda muy bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque solo se queda en sueldos. Entonces, la derrama está limitada para la capacidad económica de las personas. Lo que necesitamos es generar esa riqueza, ¿no? Y esa riqueza hay que promover, hay que impulsarla y no limitarla con una serie de políticas tontas. Dentro de estos conceptos que has vertido y la experiencia que tienes como pues, conocedor de muchos años de lo que significa el turismo y el comercio en el centro, ya hablaste del fenómeno migratorio y tocaste también el tema de la seguridad, que era, híjole, el lastre, ¿no? O sea, todavía hasta hace un año atrás, episodios y escenas dantescas, por llamarle de alguna manera, nunca antes vividas en Tapachula, pese al fenómeno de ser frontera, comparada con otras fronteras del norte, por ejemplo. Se llegaba a decir que era Tijuanita, ¿no? Del sur. Y digo, ni tú ni yo hemos sido víctimas, por fortuna, de ese tipo de situaciones, pero ha habido un cambio, y ha habido un cambio importante, ¿no? Digo, no se ha inhibido, no se ha... No, desde luego, o sea, es un proceso lento, o sea, la seguridad es un proceso lento. Hay que recordar también, o sea, que un fenómeno importante es la percepción, y otro fenómeno son los índices reales de violencia o de delincuencia. Desafortunadamente, en los índices de percepción, pues llegamos a ser número 1. ¿Qué es percepción? Es como yo me siento, como yo personalmente me siento de salir a la calle, de ir a un establecimiento, de ir a la escuela, de ir al trabajo, ¿no? Entonces, aquí había un fenómeno muy importante que había que separar e identificar en su momento. Tuvimos una fuerte migración, pero desbordada, sin ningún tipo de control. Incluso en algunas otras ocasiones anteriores en tus programas comentamos ese fenómeno, no quiero adentrarme mucho, pero ese fenómeno pues generaba una barrera principalmente de idioma, porque muchas de esas personas venían de lugares donde se habla otra lengua, a lo mejor francés, a lo mejor portugués,
a lo mejor una lengua nativa de alguna población en particular,